Arthur tenía todo lo que siempre había deseado, una carrera exitosa, una casa lujosa y una vida estable. Pero cuando el pasado tocó a su puerta con un desesperado pedido de auxilio, se vio obligado a confrontar las decisiones que había tomado y a las personas que dejó atrás. En medio de promesas rotas y arrepentimientos profundos, descubrió que algunas decisiones no se pueden comprar y que el verdadero valor de la vida reside en las conexiones que hacemos. Ahora, ante una segunda oportunidad, Arthur debe decidir si está dispuesto a sacrificarlo todo por lo que realmente importa, antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Era un miércoles común en la bulliciosa ciudad de Santa Rosa, con el sol brillando fuerte y el calor de la tarde haciendo que el aire alrededor del banco en el centro de la ciudad pareciera vibrar. El banco, uno de los más concurridos de la ciudad, estaba tan lleno como siempre. Había una fila considerable frente a las cajas, y el sonido de los teclados al ser presionados, combinado con el murmullo constante de conversaciones apagadas, llenaba el ambiente. Arthur, el gerente de 45 años, observaba todo desde su oficina con una mezcla de cansancio y expectativa. Era conocido por su postura rígida y profesionalismo inquebrantable, cualidades que lo habían llevado a una posición destacada en el banco. Aún así, a medida que el día llegaba a su fin, no veía la hora de terminar la jornada y finalmente irse a casa, donde podría quitarse la corbata ajustada y relajarse después de un largo día. A medida que avanzaba la tarde, el flujo constante de clientes comenzó a disminuir gradualmente. El movimiento habitual de ida y vuelta se redujo, y el sonido de los pasos apresurados sobre el piso de mármol pulido fue reemplazado por un silencio inusual. Algunas pocas personas aún permanecían en la fila, pero el tumulto de hace un momento se había disipado, dando lugar a un ambiente más tranquilo y controlado. Arthur se permitió relajarse un poco en su silla de cuero, observando el reloj de pared que marcaba el tiempo con una lentitud exasperante. En el fondo, sabía que esas últimas horas eran las más largas y que, en ese momento, la tranquilidad que se había instalado en el banco era solo una breve pausa antes del cierre definitivo. Sus pensamientos vagaban entre el cansancio y las rutinas de siempre, cuando se percató de un detalle curioso en la oficina, una pequeña fotografía enmarcada que descansaba sobre su escritorio, una reliquia de tiempos pasados, un recuerdo de un viaje familiar, que le pareció de repente distante y ajeno a su vida actual. Fue entonces cuando, en medio de esa calma, la puerta principal del banco se abrió con un chirrido casi imperceptible. Una niñita apareció en la entrada, pareciendo aún más pequeña de lo que realmente era, vestida con ropa evidentemente desgastada y demasiado grande para su frágil cuerpo. El contraste entre la opulencia del banco y la sencillez de la ropa de la niña era evidente. Ella sostenía con fuerza una pequeña bolsa de peluche que ya había perdido su color original debido al desgaste. Sus ojos grandes, rodeados por un rostro marcado por la suciedad, transmitían una tristeza profunda e inmediata. Ella dudó por un momento al entrar, como si estuviera evaluando el entorno a su alrededor, antes de dirigirse al mostrador con pasos pequeños y vacilantes. El guardia de seguridad, un hombre robusto y de mirada atenta, siguió cada movimiento de la niña, intrigado por la presencia de una niña tan pequeña y sola en un entorno tan formal y adulto. El silencio momentáneo en la oficina fue roto por el murmullo creciente de algunos clientes que, como Arthur, habían notado la peculiar situación, y las miradas furtivas comenzaron a dirigirse hacia la pequeña figura que avanzaba tímidamente. Sin perder tiempo, la niña se acercó a doña Clarice, una de las cajeras del banco, una señora de mediana edad con cabello gris bien arreglado y gafas que se deslizaban hasta la punta de la nariz cada vez que se inclinaba sobre el teclado. Clarice era conocida por su amabilidad, siempre dispuesta a ayudar a los clientes con una sonrisa amable. Pero al ver a la niña parada frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas, Clarice se desconcertó. La niña, con una voz temblorosa que apenas se podía escuchar, dijo: «Señora, por favor, necesito dinero. Mi mamá está muy enferma y necesita ayuda». La simplicidad y la urgencia de la solicitud sorprendió a Clarice. Parpadeó varias veces, tratando de procesar la situación. En su largo tiempo de trabajo en el banco, Clarice había lidiado con todo tipo de clientes, pero nunca con una niña pidiendo dinero de manera tan directa.
Clarice, acostumbrada a manejar transacciones complejas y a tratar con adultos nerviosos, se sintió desconcertada ante la vulnerabilidad de la niña, su fragilidad contrastando con la frialdad impersonal del entorno bancario. La confusión se apoderó de Clarice, quien miró a su alrededor, tratando de encontrar algún adulto que pudiera estar acompañando a la niña, pero no vio a nadie. El banco, que hace poco estaba lleno, ahora parecía aún más vacío y silencioso. La situación era surrealista, y Clarice sintió un nudo en el pecho. La niña, al notar la vacilación de la mujer, comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro sucio, dejando marcas en el polvo que cubría sus mejillas. Entre sollozos, la niña continuaba implorando: «Si no me ayudas, mi mamá puede morir». La escena conmovió a todos los que estaban cerca. Algunos clientes en la fila comenzaron a murmurar entre ellos, otros se giraron, visiblemente incómodos con el llanto de la niña, pero sin saber qué hacer. Clarice intentó consolar a la niña con palabras suaves, pero su propia voz temblaba por la mezcla de pena y desconcierto. Arthur, que observaba todo desde su oficina, percibió el alboroto, con una mirada firme, salió de su oficina y se acercó al mostrador. Tenía una expresión seria, pero en el fondo sentía una creciente curiosidad. Se agachó para estar a la altura de la niña y le preguntó con una voz que intentaba ser calmada y acogedora: «¿Dónde está tu mamá? ¿Quién te envió aquí?». Antes de que la niña pudiera responder, la puerta del banco se abrió nuevamente, esta vez con más fuerza, y una mujer anciana entró, visiblemente jadeante, como si hubiera corrido una larga distancia. Tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo, y su cabello gris estaba recogido en un moño simple y desordenado. Con un suspiro de alivio al ver a la niña, rápidamente la tomó de la mano, hablando en un tono de reprimenda, pero con evidente preocupación: «Oh, Laura, ¿por qué saliste sola? No podías seguir tu paso». La mujer, que al principio parecía alterada, se relajó al ver a la niña a salvo, pero la angustia en su voz no desapareció, y Arthur pudo notar la desesperación oculta en sus palabras. Arthur, que ya estaba intrigado por la situación, ahora se enfrentaba a un rompecabezas aún mayor. Miró a la mujer con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «¿Es usted pariente de ella? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó, intentando entender mejor la situación. La señora, todavía recuperándose del aliento, se presentó como doña Cecilia, respirando hondo, comenzó a explicar la situación. «Sí, soy su abuela. La madre de Laura, mi hija, está en estado crítico en el hospital. Necesita una cirugía urgente, pero no tenemos cómo pagarla. Intenté todo, pedí préstamos en todos los bancos, pero nadie quiere ayudarnos. Laura, pobrecita, vio la situación y decidió venir sola a intentarlo, pero ella es solo una niña. Lo siento mucho por esto». Las palabras de doña Cecilia resonaron en la atmósfera del banco, creando un contraste agudo entre la desesperación de su historia y la frialdad del entorno. Arthur sintió una punzada en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. El silencio se apoderó del lugar tras las palabras de doña Cecilia. Arthur, generalmente pragmático y distante, sintió que algo dentro de él se movía. La historia de la mujer, la evidente desesperación y el coraje de esa niña lo conmovieron de una manera que no esperaba. Miró a Laura, que ahora estaba abrazada a su abuela, y luego a Clarice, que continuaba con una expresión de genuina preocupación. Arthur se vio perdido en sus pensamientos, algo en su pasado parecía estar siendo reactivado por esa situación, un recuerdo que no podía definir exactamente. Después de unos momentos de reflexión, decidió actuar de una manera que no era común en su rutina diaria. «Vamos a mi oficina», dijo, gesticulando para que lo siguieran. «Necesitamos hablar con más calma y entender cómo puedo ayudar». Mientras caminaba hacia su oficina con las dos mujeres, sintió que algo en su vida, que había estado latente durante años, comenzaba a despertar. Sentados en sillas de cuero desgastado en la pequeña oficina de Arthur, el ambiente estaba marcado por el contraste entre el lujo del banco y la desesperación silenciosa de doña Cecilia y Laura. Las paredes de la sala, revestidas de madera oscura, albergaban diplomas y certificados de excelencia bancaria, todos testigos mudos de las decisiones racionales y calculadas que Arthur tomaba allí a diario.
Pero en ese momento, la lógica fría de los números parecía inadecuada ante la historia que comenzaba a desarrollarse. El contraste entre la opulencia de la oficina y la crudeza de la situación de Cecilia y Laura hizo que el entorno se sintiera de repente sofocante para Artur, quien intentaba ordenar sus pensamientos en medio de la creciente incomodidad emocional que lo envolvía. Doña Cecilia comenzó a contar su historia, la voz firme pero quebrada por la emoción que intentaba contener. Mi hija, Luciana, siempre ha sido una mujer luchadora. Desde que el padre de Laura nos dejó, ha trabajado incansablemente para mantener a su hija. Fue difícil, pero nunca le faltó nada a Laura. Viven conmigo desde hace años, y la vida seguía, a pesar de las dificultades. Hasta que, hace 2 meses, Luciana fue atropellada mientras regresaba del trabajo. El conductor huyó, y desde entonces, ella está en coma. Los médicos dicen que la cirugía es nuestra única esperanza, pero cuesta mucho dinero, y no tenemos a quién recurrir. Mientras hablaba, doña Cecilia bajó la mirada, como si reviviera cada detalle doloroso de los últimos meses. Las manos de la anciana temblaban levemente mientras hablaba, un gesto que no pasó desapercibido para Artur, quien sintió un profundo respeto por la fortaleza que esa mujer demostraba al enfrentar una situación tan desgarradora. Artur se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en la mesa de caoba mientras absorbía cada palabra. ¿Y la policía? ¿No lograron encontrar al responsable?, preguntó, sintiendo un peso creciente en el pecho. Doña Cecilia negó con la cabeza, sus ojos fijos en algún punto distante, como si reviviera el horror de ese día. La policía dijo que están investigando, pero sin testigos y sin cámaras cerca, las posibilidades de encontrar al culpable son pocas. Y aunque lo encontraran, de eso no pagaría la cirugía. No tenemos seguro médico que cubra una operación tan cara. Fui a todos los bancos, a todas las instituciones, pero nadie quiere darnos crédito. Somos solo 2 mujeres tratando de sobrevivir. Parece que a nadie le importa. El tono resignado de doña Cecilia resonó en el pequeño espacio, y Artur sintió una mezcla de impotencia e indignación ante la indiferencia con la que la sociedad parecía tratar situaciones como la de ellas. El silencio cayó sobre la sala por un momento, mientras Artur reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. Las palabras de doña Cecilia resonaban en su mente, y sintió un extraño nudo en la garganta. Luciana, repitió el nombre en voz alta, como si el simple acto de pronunciarlo pudiera traer de vuelta algún recuerdo oculto. El nombre sonaba tan familiar, pero al mismo tiempo parecía estar envuelto en una neblina. Con una sensación creciente de incomodidad, pidió ver los documentos que doña Cecilia había mencionado. Ella sacó un sobre desgastado de su bolso y se lo entregó a Artur. Él lo abrió con cuidado. Al leer el nombre completo de Luciana, una avalancha de recuerdos enterrados hace mucho tiempo invadió su mente. A medida que los recuerdos se volvían más claros, Artur sintió como si su mundo se tambaleara, las imágenes del pasado mezclándose con la cruda realidad del presente. No puede ser, murmuró Artur, con el corazón latiendo acelerado. Se recostó en la silla, aturdido por los recuerdos que ahora afloraban con fuerza total. Luciana había sido su primer amor, muchos años atrás. Habían crecido juntos en un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía pasar más despacio, y los días se llenaban de sueños de un futuro simple pero feliz. La vida era sencilla, marcada por paseos por el campo, brisas bajo la sombra de grandes árboles y promesas de un amor eterno que solo la juventud cree posible. Pero el destino, siempre tan impredecible, los separó. Artur siguió su camino hacia la gran ciudad, buscando una vida mejor, una carrera sólida y un futuro prometedor. Mientras tanto, Luciana se quedó atrás, cuidando de su familia y enfrentando las adversidades que la vida le impuso. Ahora, se encontraba ante una situación que nunca podría haber imaginado. La mujer que un día amó estaba luchando por su vida, y él tenía el poder de ayudarla. Artur recordó los momentos en que solía imaginar cómo sería su vida si no se hubiera ido, pero esos pensamientos siempre eran rápidamente enterrados por la realidad de su elección.
Arthur se sentía abrumado por una confusión de emociones. Los recuerdos venían en ráfagas, la sonrisa de Luciana, la forma en que se echaba el cabello hacia atrás cuando reía, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaban del futuro. Recordó la última vez que la vio, el día en que dejó el pueblo en dirección a la ciudad. Prometieron mantener el contacto, pero las cartas se fueron haciendo escasas, las llamadas cada vez más raras, hasta que la distancia física y emocional se volvió insalvable. Y ahora, tantos años después, aquí estaba, con una oportunidad inesperada de hacer algo por ella, de tal vez reparar lo que se había perdido. Arthur no podía dejar de pensar en cómo las decisiones que tomó lo habían llevado a este punto, a una encrucijada entre el pasado y el presente, donde las emociones que creía enterradas volvían a surgir con fuerza. «Yo, necesito pensar un poco sobre todo esto», dijo Arthur, su voz traicionando la tormenta de emociones que intentaba controlar. «Déjenme analizar los documentos con calma, hablar con mis superiores y ver qué se puede hacer». Sabía que no podía tomar una decisión impulsiva, no en su papel como gerente del banco, pero algo dentro de él ya había sido decidido. Había una deuda emocional que sentía la necesidad de pagar, una conexión que no podía ignorar. «Por favor, vuelvan mañana. Tendré una respuesta para ustedes», completó, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. A medida que hablaba, sentía una lucha interna entre su lado profesional, que le decía que debía manejar la situación con la cabeza fría, y su lado humano, que gritaba que no podía dejar pasar esta oportunidad de hacer una diferencia. Doña Cecilia miró a Arthur con gratitud, sus ojos brillando con un destello de esperanza que parecía temer encender. «Muchísimas gracias, señor Arthur», dijo ella, su voz cargada de alivio y emoción. Laura, que hasta entonces había estado callada, sosteniendo firmemente la mano de su abuela, miró a Arthur con una mezcla de curiosidad y esperanza. La sonrisa tímida que le dio antes de salir quedó grabada en la mente de Arthur, como una promesa silenciosa de que necesitaba encontrar una solución. Mientras las dos salían de su oficina, él se quedó parado durante mucho tiempo, mirando los documentos sobre su mesa, perdido en pensamientos. El peso de la responsabilidad que sentía no solo estaba relacionado con su posición en el banco, sino con las vidas que ahora dependían de su decisión. Cuando finalmente se levantó, el peso de la responsabilidad parecía haberse duplicado sobre sus hombros. Arthur sabía que lo que hiciera a continuación no sería solo una decisión financiera o profesional, sino una elección que podría cambiar el rumbo de muchas vidas, incluida la suya propia. Tomó los documentos y los guardó en su portafolio, decidido a revisarlos con más atención en casa. A medida que el banco se vaciaba y las luces comenzaban a apagarse, Arthur salió de su oficina y cerró la puerta detrás de él. Caminó por el pasillo hacia la salida, su mente aún revolviendo los recuerdos que habían salido a la superficie. Sabía que la vida, con todas sus ironías y sorpresas, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, y no podía desperdiciarla. Mientras salía del banco, sintió que cada paso lo acercaba a una decisión Esa noche, que podría redefinir cuando Arthur el curso llegó a de casa, su vida. El silencio que lo recibió fue opresivo. Su mansión, con sus amplios pasillos y habitaciones decoradas con elegancia, parecía vacía de cualquier calor humano. La casa, que antes era símbolo de éxito y estabilidad, ahora parecía un mausoleo, lleno de espacios que resonaban su estado emocional. Las luces frías y blancas, los muebles impecablemente alineados, todo parecía haber perdido significado. Cada paso de Arthur sonaba más alto de lo normal, y no pudo evitar sentir que el entorno a su alrededor reflejaba perfectamente el vacío que sentía por dentro. Caminó lentamente por el vestíbulo, pasando por los retratos familiares que adornaban las paredes, recordatorios silenciosos de la vida que había construido y de las elecciones que lo llevaron a ese momento. Al entrar en la sala de estar, vio a Claudia, su esposa, frente a un gran espejo enmarcado por madera oscura. Estaba terminando de maquillarse, aplicando el lápiz labial con la precisión de alguien que había convertido esa rutina en un ritual meticuloso hace mucho tiempo. Claudia era bonita y elegante, siempre vestida con las mejores marcas, una mujer que atraía miradas donde quiera que iba. Sin embargo, entre ellos, la conexión se había perdido hace mucho tiempo,
Y ahora lo que quedaba era una convivencia silenciosa, un matrimonio de apariencias, sostenido solo por la rutina y el miedo a enfrentar el fracaso. El aire en la sala de estar era denso, cargado de una tensión no dicha, como si cada objeto lujoso en la habitación se convirtiera en un testigo silencioso del distanciamiento emocional que había crecido entre ellos. Arthur sintió una punzada de agotamiento e irritación. Se quitó la chaqueta y la arrojó descuidadamente sobre uno de los sillones de cuero, el gesto cargado de un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿A dónde vas?, preguntó, intentando controlar el tono de voz, aunque su irritación era evidente. Era una pregunta retórica, ya sabía la respuesta, pero aún así, sentía la necesidad de preguntar, tal vez como un vestigio de hábito conyugal o un intento frustrado de restablecer algún tipo de diálogo. Sabía que la pregunta no cambiaría nada, pero la pronunció de todos modos, un acto reflejo en un intento inútil de aferrarse a lo poco que quedaba de su relación. «Tengo una fiesta importante con mis amigas», respondió Claudia, sin apartar los ojos del espejo, mientras retocaba el maquillaje con precisión. Su voz era despreocupada, casi indiferente, como si la presencia de Arthur no fuera más significativa que un mero ruido de fondo en su vida. «¿Por qué estás pensando en ir también?», añadió con un toque de sarcasmo, como si la idea de que Arthur la acompañara fuera una broma que ya había escuchado antes y que nunca tenía gracia. Arthur no pudo evitar percibir el tono distante y algo burlón en la voz de Claudia, y una oleada de frustración lo recorrió, aunque sabía que intentar discutir no llevaría a ningún lugar. Arthur suspiró profundamente, sintiendo el peso del día, de las emociones y de las decisiones que tendría que tomar. La relación entre ellos había sido una mera formalidad durante mucho tiempo, una rutina mantenida solo para satisfacer las expectativas sociales y las conveniencias del estatus que ambos tenían. «No, solo, tuve un día difícil, eso es todo», respondió, sin energía para discutir o intentar explicar el torbellino que sentía por dentro. Sabía que cualquier intento de compartir sus pensamientos profundos con Claudia sería inútil, ya que la conexión emocional entre ellos estaba tan desgastada que las palabras parecían insuficientes e innecesarias. El espacio que los separaba no era solo físico, sino también emocional, un abismo que parecía insalvable en ese punto. Claudia se rió con un desdén que conocía bien. «Siempre tienes un día difícil, Arthur. Tal vez deberías salir más, disfrutar de la vida». «No entiendo por qué te martirizas tanto», dijo, con un leve movimiento de cabeza, como si ya estuviera cansada de la misma conversación. Para Claudia, las dificultades de Arthur eran casi una rutina aburrida, algo que había aprendido a ignorar o tratar con ligereza, porque creía que sus problemas no eran más que cosas triviales y de poco alcance, que no justificaban el comportamiento melancólico que parecía cultivar. En ese momento, Claudia se levantó del tocador y recogió su bolso, lista para salir, dejando a Arthur con sus pensamientos, una vez más sintiéndose solo en medio de una vida que él mismo había construido. Arthur no respondió. Sabía que intentar discutir o explicar lo que estaba sintiendo sería como hablar con una pared. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó hacia su despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Dentro de esa habitación aislada, rodeada de estanterías llenas de libros que rara vez abría y de documentos que mantenía organizados de manera meticulosa, Arthur se sintió protegido del mundo exterior, pero al mismo tiempo, más aislado que nunca. Se sentó en su escritorio y sacó los papeles que doña Cecilia le había dejado. Cada hoja que revisaba traía la imagen de Luciana más nítida en su mente, una presencia que ya no podía apartar. Arthur miró alrededor de su despacho, los muebles caros, los libros que compró pero nunca leyó, y se preguntó cómo su vida, que en un tiempo parecía estar llena de propósito, había llegado a sentirse tan vacía. Con los documentos en las manos, comenzó a releer todo, ahora con una atención que rara vez dispensaba a algo fuera de los negocios. Los detalles clínicos eran fríos e impersonales, pero lo que veía entre líneas era la lucha desesperada de Luciana, la vida que estaba en un hilo y que dependía de las decisiones que estaba a punto de tomar. Los recuerdos que afloraban no eran solo de tiempos felices, sino de promesas incumplidas, de una vida que había dejado atrás en busca de algo que ahora parecía sin valor.
El dolor y el arrepentimiento comenzaron a apoderarse de él. ¿Cómo pudo haber dejado escapar a alguien como Luciana? ¿Cómo permitió que su vida se volviera tan vacía y sin sentido? Arthur se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo forzado a enfrentarse a las decisiones que tomó y a las personas que dejó atrás, y eso lo llenaba de una mezcla de ansiedad y resolución. Arthur sabía que el camino que eligió le había traído riqueza, éxito y todo lo que creía que necesitaba para ser feliz. Pero ahora, al ver el estado de Luciana, se daba cuenta de que el precio que pagó fue demasiado alto. La ausencia de amor, de una conexión humana verdadera, era un vacío que ningún dinero podía llenar. Sabía que tenía que hacer algo que tal vez fuera en contra de todo lo que había aprendido como banquero y hombre de negocios, pero que era necesario para rescatar un poco de la humanidad que sentía estar perdiendo. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y decidió que ya no podía ignorar lo que sentía. Luciana lo necesitaba, y no la decepcionaría de nuevo. Con una resolución renovada, Arthur se levantó de su silla, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en una acción que podría cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando Arthur se reunió con el doctor Ricardo, uno de los neurocirujanos más renombrados de la ciudad. El consultorio del médico, decorado con premios y certificados enmarcados, reflejaba la experiencia y la confianza que inspiraba en sus pacientes. La sala de espera estaba llena, pero Arthur fue inmediatamente conducido hacia adentro, una señal clara del prestigio que su posición e influencia aún ejercían. Sentado en la silla frente al gran escritorio de madera del médico, Arthur intentaba controlar la ansiedad que se acumulaba en su pecho. A medida que esperaba, no podía evitar observar las paredes cubiertas de logros del médico, preguntándose cuántas vidas habrían sido tocadas por las decisiones tomadas en ese mismo lugar. El doctor Ricardo entró en la sala, saludando a Arthur con un apretón de manos firme y directo al grano. Era un hombre de mediana edad, de cabello gris y ojos que revelaban una mezcla de sabiduría y cansancio acumulados a lo largo de los años en su profesión. Tras algunas formalidades breves, el médico tomó los informes médicos de Luciana y los analizó con seriedad. Cada página que pasaba, la expresión del doctor Ricardo se volvía más tensa, indicando la gravedad del caso. Cuando terminó, miró directamente a los ojos de Arthur y fue claro: puedo realizar la operación, pero es una cirugía muy compleja y costosa. Luciana sufrió una lesión cerebral severa, y aunque la operación sea exitosa, no hay garantías de que recupere la conciencia. Las palabras del doctor, aunque esperadas, cayeron como un balde de agua fría sobre Arthur, quien sintió un nudo en la garganta al enfrentarse a la dura realidad. La franqueza del médico no sorprendió a Arthur, pero escuchar esas palabras todavía causaba un nudo en su corazón. Ya estaba preparado para las posibles consecuencias, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Con voz firme pero cargada de emoción contenida, respondió: el dinero no es problema. Cubriré todos los gastos. Solo haga lo que sea necesario para salvar su vida. Las palabras de Arthur eran al mismo tiempo una orden y una súplica desesperada. Estaba decidido a hacer todo lo que pudiera, dispuesto a sacrificar cualquier cosa para darle a Luciana una oportunidad de sobrevivir. Esa determinación era algo que no sentía desde hace mucho tiempo, y ahora, se sentía impulsado a actuar, independientemente del costo. El doctor Ricardo, consciente de la gravedad del compromiso de Arthur, asintió con seriedad, reconociendo la difícil posición en la que ambos se encontraban. El doctor Ricardo, un hombre acostumbrado a enfrentar desafíos médicos complejos, aceptó el caso con un gesto serio. Haré todo lo que esté a mi alcance. Pero, como ya he dicho, es una operación arriesgada. Prepárate para todas las posibilidades. Extendió la mano hacia Arthur, un gesto que era tanto de despedida como de solidaridad, como si intentara compartir un poco del peso de la decisión que ambos estaban a punto de enfrentar. Arthur estrechó la mano del médico con firmeza, agradecido por la sinceridad y la disposición a asumir un caso tan delicado. Mientras salía del consultorio, Arthur sintió que su corazón latía con fuerza,
consciente de que acababa de tomar una decisión que podría cambiar no solo la vida de Luciana, sino también la suya para siempre. Después de la consulta, Arthur pasó el resto del día en una frenética preparación. Hizo llamadas, transfirió fondos y organizó todos los detalles logísticos necesarios para asegurarse de que no faltara nada el día de la operación. A pesar del ajetreo, cada paso que daba parecía un avance hacia un futuro incierto, pero cargado de esperanza. Arthur sabía que estaba arriesgando no solo su estabilidad financiera, sino también su reputación y su posición en la sociedad, ya que tal implicación emocional en un caso personal podría ser mal vista por sus superiores y colegas. Pero, por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo, algo que trascendía las transacciones comerciales y los números fríos que habían gobernado su vida durante tanto tiempo. A medida que coordinaba los detalles, sentía que, aunque estaba navegando en aguas desconocidas, estaba siguiendo un impulso que no podía ignorar. El día de la cirugía llegó, y Arthur se encontraba caminando por los pasillos del hospital, incapaz de sentarse o mantener la calma. El hospital, con sus paredes blancas y llenas de puertas que se abrían y cerraban constantemente, parecía un laberinto que reflejaba la ansiedad que crecía dentro de él. Caminaba de un lado a otro, mirando el reloj cada pocos minutos, como si el tiempo estuviera en su contra. Cada segundo que pasaba parecía arrastrarse interminablemente, y la espera se transformaba en una tortura silenciosa. Arthur intentaba mantenerse ocupado, revisando correos electrónicos en su móvil o leyendo las noticias en el periódico que había comprado, pero nada lograba desviar sus pensamientos de lo que estaba ocurriendo en la sala de operaciones. En esos momentos de espera interminable, Arthur se encontró reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron hasta allí, cada una de ellas como un ladrillo en la pared que había construido a su alrededor. Finalmente, después de varias horas que parecieron una eternidad, el doctor Ricardo apareció en el pasillo. Estaba visiblemente exhausto, con los hombros caídos y una expresión de cansancio que contrastaba con la leve sonrisa que esbozó al ver a Arthur. La cirugía fue un éxito, dijo el médico, con una voz que revelaba tanto alivio como cansancio. Pero ahora debemos esperar. Es imposible prever cuánto tiempo le tomará despertar, o si despertará. A pesar de la incertidumbre que aún se cernía, esas palabras trajeron un alivio inmediato para Arthur, que casi se desplomó en la silla más cercana. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero al menos ahora había esperanza, algo que no sentía con tanta fuerza desde hace mucho tiempo. Las palabras del doctor le dieron a Arthur una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que había sentido durante tanto tiempo. Los días que siguieron a la cirugía estuvieron marcados por una mezcla de esperanza e incertidumbre. El hospital, con sus luces blancas y pasillos interminables, se convirtió en el segundo hogar de Arthur. Todos los días, temprano, llegaba con una determinación silenciosa, listo para enfrentar otro día de espera junto a Luciana. Sentado en la silla al lado de su cama, sostenía su mano con firmeza, como si el simple toque pudiera transmitirle la fuerza que él sentía. Observaba los monitores, los gráficos que subían y bajaban con el ritmo de los signos vitales de Luciana, intentando interpretar lo que esos números significaban, aunque no entendía nada sobre medicina. Pero, más que cualquier dato técnico, Arthur se aferraba al simple hecho de que ella aún estaba allí, respirando, luchando. Cada día que pasaba, Arthur encontraba una especie de consuelo en la rutina que había establecido, una rutina que giraba en torno a la esperanza de ver a Luciana despertar. Durante estas visitas, Arthur se encontraba reflexionando mucho sobre el pasado y lo que lo había llevado hasta ese punto. Cada silencio compartido con Luciana, cada momento de espera, lo hacía revisar decisiones antiguas, preguntas sin respuesta y arrepentimientos que había empujado al fondo de su mente. Los recuerdos eran sus únicos compañeros, y se permitía recordar los momentos felices que vivió con Luciana, los sueños que compartían cuando eran jóvenes y las promesas que, de alguna manera, nunca se cumplieron. Arthur hablaba con Luciana, a veces durante largos periodos, sabiendo que ella no podía responder. Contaba historias, compartía sus sentimientos más profundos e incluso confesaba los errores que creía haber cometido a lo largo de los años.
Estas conversaciones eran tanto para ella como para él mismo, una manera de lidiar con el peso emocional que cargaba. En medio de esa incertidumbre, Arthur comenzó a redescubrir aspectos de sí mismo que había olvidado, una vulnerabilidad que lo hacía sentir más humano. Mientras tanto, doña Cecilia cuidaba de Laura en casa, intentando mantener la rutina lo más normal posible para la niña, a pesar de la ausencia de su madre y de la preocupación constante que pendía sobre ellas. Laura, con su inocencia infantil, preguntaba todos los días cuándo volvería su mamá a casa, y doña Cecilia, con la voz temblorosa, respondía con esperanza, pero sin garantías. La casa estaba más silenciosa de lo normal, y doña Cecilia intentaba llenar el vacío con actividades que distrajeran a Laura, pero la ausencia de Luciana se sentía en cada rincón, en cada momento de silencio. Doña Cecilia, aunque agotada por el peso de la situación, se aferraba a la esperanza, encontrando fuerza en los momentos que compartía con Laura, y en la posibilidad de que su hija pudiera recuperarse. Finalmente, después de semanas de angustia, ocurrió algo milagroso. Una mañana común, mientras Arthur estaba sentado junto a Luciana, como hacía todos los días, notó un movimiento sutil. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego, vio sus ojos moverse ligeramente bajo los párpados cerrados. Se levantó de repente, con el corazón acelerado, observando con una mezcla de esperanza y miedo. Los ojos de Luciana, lentamente, se abrieron, parpadeando contra la luz fuerte de la habitación. Arthur apenas podía creer lo que veía. Llamó a una enfermera, que corrió hacia la sala, y pronto la habitación estaba llena de profesionales, verificando signos, ajustando equipos, mientras Arthur observaba todo con los ojos llenos de lágrimas de alivio. En esos momentos, Arthur sintió una emoción que no había experimentado en años, la pura alegría de ver a alguien que amaba regresar de la oscuridad. La recuperación de Luciana fue lenta, como los médicos habían previsto, pero cada día mostraba signos de mejora. Al principio, estaba confundida y desorientada, sin saber exactamente dónde estaba o qué había sucedido. Pero, con el tiempo, las piezas comenzaron a encajar en su mente, y la presencia constante de Arthur a su lado se convirtió en un punto de anclaje en medio del caos de su recuperación. Sin embargo, junto con la gratitud por estar viva y por todo lo que Arthur había hecho, también había un dolor silencioso y una desconfianza que no podía ignorar. El pasado entre ellos, las decisiones tomadas, y el tiempo perdido flotaban entre los dos como una sombra, algo que necesitaba ser enfrentado, pero que ninguno de los dos sabía exactamente cómo abordar. Luciana, mientras recuperaba fuerzas, se encontraba reflexionando sobre el pasado y el presente, tratando de reconciliar lo que había sucedido con lo que estaba sucediendo ahora. Durante los días que siguieron a su recuperación, Luciana y Arthur conversaron largamente. Él le contó todo lo que había sucedido, cómo descubrió sobre su estado, sobre la cirugía y los días de espera. No ocultó nada, ni siquiera los sentimientos que habían resurgido en medio de todo eso. Luciana escuchaba en silencio, sus emociones conflictivas visibles en su rostro. Estaba agradecida de que él hubiera salvado su vida, de que hubiera sido una presencia constante y un apoyo inquebrantable durante su recuperación, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el dolor que sentía al recordar el pasado, las promesas rotas y la vida que podrían haber tenido, pero que nunca se concretó. Arthur, consciente de las emociones mezcladas de Luciana, se esforzaba por ser lo más honesto y transparente posible, sabiendo que estaban en el proceso de reconstruir una relación que había quedado rota hacía mucho tiempo. Un mes después, Luciana fue dada de alta del hospital. Arthur la llevó de vuelta a la casa de doña Cecilia, donde Laura, que había sido informada de que su mamá volvía a casa, corrió a sus brazos en cuanto la vio. La niña lloraba de felicidad, abrazando a su madre con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir, como si temiera que ella pudiera desaparecer de nuevo. Arthur, que había sido una presencia constante y silenciosa durante todo el proceso, se quedó al margen, observando la escena con una mezcla de alegría y tristeza. Estaba feliz de que Luciana estuviera viva, de que estuviera de vuelta con su hija, pero sabía que había mucho más que discutir y muchas heridas que sanar. Arthur, mientras observaba a madre e hija reunirse, sintió una profunda satisfacción,
pero también una creciente conciencia de que el camino hacia la curación sería largo y desafiante. Mientras observaba a Luciana con Laura, Arthur se dio cuenta de que, aunque la lucha por la vida de Luciana había sido ganada, la lucha por un futuro juntos apenas comenzaba. Tendrían que enfrentar el pasado, resolver las cuestiones no resueltas que habían quedado pendientes durante tanto tiempo, y descubrir si había un camino para ellos que pudiera construirse a partir de las ruinas de lo que se había perdido. Arthur sabía que no sería fácil, que tendrían que reconstruir la confianza, superar el dolor, tal vez, incluso redefinir lo que significaban el uno para el otro. Pero, en ese momento, al ver la felicidad de Laura junto a su madre, también sintió que, de alguna manera, todo lo que habían pasado no había sido en vano. Había una nueva oportunidad, y estaba decidido a hacer todo lo posible para aprovecharla. Con una renovada determinación, Arthur se comprometió a enfrentar cada obstáculo que surgiera, sabiendo que esta vez, no dejaría que las circunstancias los separaran. En los meses que siguieron a la recuperación de Luciana, Arthur y ella comenzaron a reconstruir su relación, esta vez con un enfoque mucho más lento y cuidadoso que en la juventud. Ya no eran los jóvenes apasionados que habían soñado juntos en el pueblo, sino dos personas marcadas por la vida, con cicatrices que contaban historias de dolor, arrepentimiento y aprendizaje. La pasión impulsiva de antaño había dado paso a un amor más maduro, que se desarrollaba con paciencia y comprensión mutua. Los primeros encuentros después del alta hospitalaria fueron tímidos, cargados de una mezcla de nostalgia e incertidumbre. Se encontraban regularmente para conversar, ya sea en la casa de doña Cecilia o en pequeños cafés de la ciudad, siempre evitando los lugares donde podrían ser reconocidos por conocidos de Arthur. Estos encuentros, aunque inicialmente tensos, se convirtieron en momentos cruciales de conexión, donde ambos podían hablar abierta y sinceramente sobre sus sentimientos y temores. Durante esos encuentros, Arthur y Luciana abordaron temas que habían quedado pendientes durante muchos años. Hablaron sobre el pasado, sobre las decisiones que tomaron y sobre cómo la vida los había moldeado desde entonces. Luciana, por su parte, compartió sus experiencias como madre soltera, las dificultades que enfrentó y cómo había aprendido a ser fuerte por Laura. Arthur, por otro lado, confesó las frustraciones de un matrimonio que nunca le trajo verdadera felicidad y cómo se había perdido en una vida que no era realmente suya. Estas conversaciones profundas, a veces dolorosas, fueron fundamentales para que pudieran comprenderse de verdad y construir una nueva base para la relación que ahora intentaban cultivar. El proceso de reconstrucción no fue fácil, pero ambos estaban decididos a darle una nueva oportunidad a lo que antes había sido destruido. Cada conversación que tenían les permitía liberar un poco más de la carga emocional que llevaban, sanando heridas que habían quedado abiertas durante años. Paralelamente a esto, Arthur tomó una decisión crucial, pidió el divorcio a Claudia. Su matrimonio, que durante mucho tiempo había sido solo una formalidad, estaba condenado a terminar. Cuando Arthur finalmente encontró el valor para tener la conversación que había estado posponiendo, Claudia reaccionó con una indiferencia que, aunque esperada, aún no sorprendió. Ya lo imaginaba, dijo con un tono casi aliviado, de hecho, esto facilita las cosas para mí también. Encontré a alguien que entiende lo que quiero de la vida, y creo que tú deberías hacer lo mismo. El divorcio se finalizó rápidamente y sin resistencia, con Claudia aceptando prontamente las condiciones propuestas por Arthur. Siguió su propio camino, en busca de un estilo de vida que se adaptara mejor a sus expectativas y deseos. Claudia, en su despedida, mostró una calma que hizo que Arthur se diera cuenta de que, en el fondo, ambos sabían que esta decisión era la correcta. Con el divorcio finalizado, Arthur y Luciana finalmente se sintieron libres para seguir adelante con sus vidas. Decidieron casarse en una ceremonia pequeña e íntima, lejos del brillo y la superficialidad que antes definían la existencia de Arthur. La ceremonia se llevó a cabo en un jardín tranquilo, rodeado solo por quienes realmente importaban, Laura, doña Cecilia y algunos amigos cercanos. La simplicidad del evento reflejaba el nuevo estilo de vida que Arthur había elegido para sí mismo. Ya no necesitaba lujo ni estatus para sentirse realizado, lo que realmente importaba ahora era estar junto a las personas que amaba,
construyendo una vida basada en la autenticidad y el afecto genuino. El jardín donde se celebró la ceremonia, con flores en plena floración y el suave canto de los pájaros como fondo, se convirtió en un símbolo del nuevo comienzo que ambos estaban creando. Al final, Arthur se encontró siendo un hombre profundamente cambiado. Había dejado atrás la vida de lujo y estatus, que antes parecía ser el objetivo final de cualquier éxito. En su lugar, eligió el calor y la autenticidad de una vida simple junto a Luciana y Laura. Arthur encontró en la familia que formó un nuevo sentido para la vida, algo que el dinero y el estatus nunca podrían ofrecer. Finalmente encontró la paz que tanto había buscado, una paz que vino no solo por salvar la vida de Luciana, sino también por rescatar su propia esencia, por redescubrir lo que realmente importaba. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Arthur se dio cuenta de que, al reconectar con las personas que realmente importaban, había encontrado un propósito mucho más profundo y satisfactorio que cualquier logro material. Y así, en medio de desafíos y cicatrices, Arthur, Luciana y Laura construyeron su propio final feliz. Crearon una nueva historia juntos, basada en amor, perdón y un futuro lleno de esperanza. El viaje que recorrieron no fue fácil, pero al enfrentar los obstáculos juntos, encontraron fuerza en los demás y construyeron un lazo que ningún desafío futuro podría romper. Juntos, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, seguros de que, independientemente de lo que viniera después, lo más importante era que estaban juntos, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. En el fondo, Arthur sabía que esta vez, su vida estaba construida sobre una base mucho más sólida y significativa, y que estaba preparado para lo que el destino les trajera. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toca el corazón. ¡Hasta la próxima!